Ser podcast. Rutas sonoras con Jacobo Rivero. Ay, qué pena, última tarde de noviazgo musical entre Jacobo y yo. ¿Cómo estás? Bien, siempre nos quedará las rutas sonoras. Siempre nos quedan las rutas sonoras. Esas rutas que hace Jacobo, como a él le gusta decir, alrededor del flamenco, que no solamente es flamenco, pero que lo va bordeando todo el rato, a veces se mete en el meollo y nos enseña cosas bonitas. Hoy trae una cosa muy veraniega, que es una ensaladilla. Una ensaladilla, ya saben ustedes, que tiene cosas de varios sabores, y él trae dos sabores. Uno que son despedidas, nunca mejor dicho, porque esta semana nos despedimos él y yo de esta sección, pero traes otra cosa más. Curiosidades, porque también como una de las patas de esta sección es precisamente los alrededores, pues buscamos alguna curiosidad para la audiencia. O sea que despedidas, porque ha habido alguien que despedir últimamente, y curiosidades hoy, que empiezan ¿cómo? Bueno, pues vamos a empezar primero mirando al horizonte con el Turronero, un cantador excepcional, con la guitarra de Paco Cepero. Queriendo encontrar la estrella, con qué sueño nos iría. Yo quisiera ser el viento, yo quisiera ser el viento, porque no tiene frontera. Yo quisiera ser el viento, porque no tiene fronteras. Es una declaración, vamos, clarísima. Y añade, tiene el camino abierto para llegar donde quiera, ¿no? Un canto a la libertad, por cierto, muy oportuno ahora que hemos visto la crisis humanitaria en Ceuta, ¿no? Esas fatigas de esa gente que ha cruzado la frontera, que están en las entrañas, esas fatigas están en las entrañas del flamenco, y esta canción del Turronero yo creo que es un ejemplo, ¿no? Y que está dedicada también en esto de esta miscelánea un poco a todos esos chavales y chavales que están ahí a punto de cruzar la frontera y que espero que tengan el mejor de los porvenires. Has estado hablando todo el verano de la conexión que tiene el flamenco con el tema social, que no sé si sigue siendo algo que tiene peso todavía en la mirada del flamenco. Sí, yo creo que sí, es que está en la entraña misma del flamenco, ¿no? Yo espero, pues el mismo Turronero tuvo una vida bastante complicadilla, ¿no? Él cantaba cuántas veces yo he llorado viendo jugar a los chiquillos y yo sin poder jugar, pendiente de mi puestecillo, ¿no? Porque sus padres eran vendedores ambulantes, o Fosforito, que fue un chaval que también tuvo una infancia muy jodida, ¿no? Yo creo que en el flamenco las letras son fundamentales. Y yo creo que bueno, es un género que, como otros sonidos negros, muchas veces yo creo que lo hemos hablado juntos, mucho. Como el jazz, el soul, el blues, tienen esa conexión a lo que ocurre, ¿no? Y volviendo un poco a lo que ocurre en Ceuta, parece mentira que después de lo que pasó en España con nuestra guerra, en la que miles de niños viajaron a las costas de Inglaterra, a México, a la Unión Soviética, a tantos países, se les acogió, se les cuidó. Una Europa que presumía de ser garantista de los derechos, olvide que estamos hablando de personas y no es por falta de trabajo, como todos sabemos, ni por falta de dinero, sino por falta de voluntad, ¿no? Oye, el propio Turronero tuvo ya falleció, pero creció en unas miserias de estas de las que tú hablas, bastante poderosas, ¿no? Sí, cuando él empezó, es alucinante la historia del Turronero, porque se hizo profesional y luego viajó por todo el mundo extendiendo su arte con la compañía de Antonio Gades, ¿no? Y bueno, es esto, que tú naces en unas condiciones muy míseras. También, si alguno de estos chavales y chavalas escucha el programa, es para decirles adelante, porque tenéis la vida por delante, como hizo el Turronero, que luego conquistó, y como han hecho tantísimos flamencos que han conquistado
un montón de escenarios. A todos estos chavales que tú dices que te encantaría que tuvieran un horizonte como han tenido otros, ¿les pondrías alguna canción concreta, algún tema concreto de estos que les hagan ver un porvenir en Ceuta? Venga, pues vamos un poco con las curiosidades que decíamos antes y con algo un poco menos dramático de lo que estábamos hablando. Y bueno, Radio Tarifa fue un grupo liderado por el multiinstrumentalista Faín Dueñas, junto a los vientos del francés Vicent Molino y el cantador granadino Benjamín Escoriza. La rumba argelina de 1993 se convirtió en un referente internacional de eso que se llamó la world music. Tú quieres ya que te toque la lotería, cásate con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua, la cañita, el corcho con que pescaba, corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Esta es una letra que se ha utilizado muchísimo, es una maravilla esta rumba argelina. Cuando hablabas de esas despedidas flamencas que querías echar, ¿en quién estabas pensando? Bueno, desgraciadamente en varias personas, pero vamos a empezar con una que no era flamenca, propiamente dicho, aunque a través de su arte se acercó con muchísimo respeto y admiración al flamenco. ¿Qué es quién? Víctor Coyote o Víctor Aparicio Abundancia, yo creo que un artista casi del Renacimiento, porque hacía música, pero también hacía diseño gráfico, ilustración. Sí. Y bueno, cartelista, en fin, no sé, un artista total. Yo no sé si tú leíste el obituario que escribió Diego Manrique en el diario El País, que decía que igual Víctor Coyote no recibió todo el éxito que merecía o no se le reconoce dentro de los puntales de la famosa movida madrileña. Sí, eso ha salido varias veces alrededor de su figura, pero bueno, yo creo que en cierto sentido fue mejor para él, visto las evoluciones de algunos que estuvieron en la movida, o que cuentan que estuvieron en la movida, y que yo creo que exprimió todavía más su capacidad y su libertad. ¿Qué vas a poner tú para homenajearle a él? Pues porque, mira, claro, Víctor era un músico, variopinto, a veces esquivo. Sí, él colaboró con la revista ilustrada M21 y en uno de sus números hizo un homenaje muy bonito al Caño Roto Flamenco, ese lugar entre Carabanchel y el barrio de La Latina, en el que germinaron un tipo de toque de la guitarra, especialmente con el Nani, el Entry, Johnny Jiménez, Jesús de Rosario. Y vamos a escuchar un grupo que estoy seguro que a Víctor le gustaría recordar, como fueron Los Chorbos. Claro, Los Chorbos. Con su canción Vuelvo a casa. Viendo tantas falsedades, a casa me vuelvo, cansado de tanto andar por el fuego, dejar mi familia por un amor nuevo, el cual yo creía que sería eterno. Esto de mezclar la rumba rock con el funk es una cosa prodigiosa, ¿eh? Tenían un rollazo Los Chorbos. Sí que lo tenían. No lo hemos hablado, pero supongo que entre esas despedidas que comentabas estará Ricardo Pachón, que también falleció la semana pasada, que es, para el que no lo sepa, mítico productor sevillano, que entre otras muchas aportaciones a la música, porque son ingentes, destaca quizá aquella tan grande que es La Leyenda del Tiempo, que es ese disco de Camarón, y también fue uno de los impulsores de Pata Negra. Sí, sin duda, ¿no? Un personaje fundamental para hablar del sonido de Sevilla, que emergió a partir de Smash, luego Veneno, la obra de arte que es La Leyenda del Tiempo de Camarón, o efectivamente el principio de Pata Negra. ¿Tú lo conociste a Ricardo Pachón? Sí, estuve en su casa, en Sevilla, en un reportaje que publiqué en El País Semanal en 2022, que nos mostró una parte de su valioso y famoso y polémico archivo, y la verdad es que tuvo una hospitalidad exquisita. Yo no sabría qué poner realmente para despedir a Ricardo Pachón. Tú sabrás lo que haces. Bueno, voy a poner un disco que en cierto sentido maldito, porque su portada fue polémica, con esa tableta de chocolate en la que estaba incrustada la palabra veneno. Yo no me sé muy bien la historia de la censura de ese.
Bueno, pues ellos hicieron una portada que efectivamente en una pastilla de hachís estaba incrustada la palabra veneno y tenía papel de plata, ¿no? A la discográfica CBS no le gustó, y recuerdo que Ricardo Pachón, ¿no? Contaba lo polémico que había sido esa fotografía, ¿no? Adrián Vogel, que trabajaba en ese momento para CBS en un documental sobre el disco, contaba que cuando Tomás Muñoz, presidente entonces de la compañía, vio la portada, llamó al director gráfico del sello y le dijo que eso no podía ponerse en el mercado. Y el director gráfico dijo: no veo el problema, verá usted que pone veneno, lo que quiere decir que es el hachís muy malo, ¿no? La respuesta no convenció y finalmente salió la portada oficial, que es un marrón chocolatizo, por decirlo de alguna forma, con la palabra veneno, pero luego han salido ediciones en las que sí que estaba la imagen original. No pido mucho, poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. La voz la han reconocido ustedes porque es la de Kiko Veneno, pero ¿qué era exactamente Veneno? Bueno, pues Veneno fue un grupo formado por el propio Kiko, catalán, que con 3 años se había ido a vivir a Cádiz y en la adolescencia marcha a Sevilla, una Sevilla además muy agitada, sí, donde conoce a los hermanos Raimundo y Rafael Amador. Rafael Amador, que también ha fallecido en los últimos meses. Hace poco, sí, donde por ahí cruzaba también Jimi Hendrix, aparte de sí, otras influencias. Su espíritu por lo menos. Y Veneno, este disco en 1977, no tuvo gran repercusión en su momento, pero actualmente es considerado uno de los mejores discos de la historia del siglo XX en España por las revistas Rock Deluxe y FM, que creo que lo eligieron incluso como el mejor disco español del siglo XX, ¿no? Bueno, hay otros trabajos de Ricardo Pachón, por ejemplo, que al principio no tuvieron éxito, pero luego se les ha considerado discos magistrales. Bueno, yo creo que es una de las características de la genialidad, ¿no?, de Ricardo Pachón, ¿no? El ver, anticiparse a ver cosas que otras personas no veían, y probablemente La leyenda del tiempo de Camarón pues es como su gran obra maestra, ¿no? Bueno, esa es la gran obra maestra, la que conocemos todos, pero ponme algo que, como estás dándome un curso de flamenco este verano, porque yo entiendo muy poco, ponme algo que no conozcamos todos de Ricardo Pachón. Mira, ahora que también estamos con despedidas y homenajes, ahora que se celebra el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, vamos a escuchar a Diego Carrasco con la guitarra de Juan Manuel Cañizares en un disco a tiempo, un disco maravilloso que produjo Pachón en 1994, y con un poema de Lorca, la canción del Mariquita, que yo creo que también viene muy al pelo de esta lucha contra la infamia que genera la extrema derecha y sus odios. Muy peculiar realmente, yo no lo había oído, suena muy a los 90 por el tipo de sonido, pero es muy peculiar. Pero es que para que nos demos cuenta de la calidad de Pachón, en este disco están al cante Diego Carrasco y Las Peligro, que eran las hermanas de Remedios Amaya, a la guitarra Juan Manuel Cañizares, Moraito Chico, Raimundo Amador y a la percusión Tino Di Geraldo. Jolín. Es que Tino Di Geraldo es mucho decir. Sí. Bueno, todo el plantel que dices. Más homenajes, venga. Vamos a hacer un pequeño intermedio. Vamos si te parece, vamos a poner unos jaleos de Ángeles Toledano, que es una cantadora actual de la que hablábamos. Jienense, si no recuerdo mal. Sí, exactamente, jienense. Pensar a la libertad del pajarito que se queda en el nido.
Esto es Mamá, tenías razón. Si tú tuvieras que definir el cante de Ángeles Toledano, ¿cómo lo definirías? Yo lo considero un cante con verdad. Ella ha estado muy influenciada por su abuelo. Yo creo que Ángeles es muy auténtica y es muy fresca en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que los quejíos y los jaleos ahora de la gente joven, de la gente de su generación, tiene que ver con otras fatigas, que son la falta de vivienda, que son el moverte en el metro atestado de gente, y estas cantadoras, estos cantadores jóvenes traen esas fatiguillas en su espalda también, tener que venir a Madrid para triunfar, todas estas cosas. A mí Ángeles Toledano me parece excelente. Vamos a seguir oyendo un poco, que quiero hacerte un comentario musical. Algunas de las cosas que suenan de fondo son electrónica, que yo no sé qué tal lo llevan los integristas, los más puristas del flamenco, que las nuevas generaciones están metiendo, como Ángeles Toledano, algunos sonidos electrónicos. Bueno, yo creo que, como decía, la pureza en un flamenco, la pureza es una calle, ¿no? Hay que sobreponerse a todo eso, y yo creo que lo bueno está por llegar también en ese género que mezcla electrónica con flamenco, y ¿por qué no? Hay muchos ejemplos, y el flamenco siempre ha tenido esa capacidad de incorporar instrumentos, acordémonos del cajón, en fin, a partir del cante, que es lo más importante, todo para arriba yo creo que es bienvenido. Jacobo dice lo del cajón porque el cajón que todo el mundo cree que es cajón flamenco es un cajón peruano, del folclore que apareció en los 70. Con gracias a Paco de Lucía, además. Exactamente, sí, que decía, ¿tú sabes la cantidad de palmeros que nos vamos a ahorrar? Pues esto era el cajón. Pero estábamos con Ángeles Toledano, decías que ella es una de las que forman parte de una lista grande de mujeres valientes. Sí. Y que... Sí, el otro día la metía en la misma lista que Fernanda y Bernarda de Utrera, que creo que hoy precisamente es el 20 aniversario de la muerte de Fernanda. Pero bueno, como decía el escritor Paco Ignacio Taibo II, las comparaciones son siempre mentira, ¿no? Yo creo que Ángeles es Ángeles, Fernanda es Fernanda, y cada uno que aguante un poco sus respetos, ¿no? Siempre hay debate, ¿no?, entre si la electrónica y el flamenco se llevan bien o no, y lo que dices tú, que no, lo importante es el sentimiento, sobre todo en el flamenco. De Ángeles Toledano, ¿a dónde vamos? Al Beni de Cádiz. El Beni, que nació en Cádiz en 1930, cuentan que a los 11 años se ganaba la vida cantando en el tren que iba de Cádiz a Jerez, de la frontera, y que como profesional comenzó como bailaora en los espectáculos de Manolo Caracol y Lola Flores, y fue Manolo Caracol quien le escuchó cantar Y te voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia. Cantar en los camerinos, ¿no? Sí, en los camerinos. El otro día unos amigos, Bruno y Rocío, me dijeron una anécdota que me pareció buenísima, y es que el Beni de Cádiz estaba en un cine en Cádiz viendo una película del oeste, entonces había muchos tiros en la pantalla, y le dijo a su colega de butaca, le dijo: voy a mear, cúbreme. Cúbreme. Para que no le dieran un... Así que venga, el Beni de Cádiz, Espinita, con Lola Campos al cante. ¡Ole, las manitas buenas! ¡Garza! Yo que sufro por mi gusto, el martirio que me da tu amor. No te importa lo que me hagas, y en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este beso amante es nómada de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre está dentro de mí. Ay, suave que me estás sangrando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera verte de infiel, pagarte con una traición, y eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me están sangrando, que me están matando de pasión. Espinita, esto es una canción preciosa. Sí. Aquí iberoamericana. Es maravillosa. Es Lola Campos con el Beni de Cádiz a las palmas, y a Andrés Heredia a la guitarra, y es un bolero por bulerías. Uno de este verano que estuvimos hablando de los cantes de ida y vuelta, los cantes americanos, pues esta es una canción, una preciosidad, maravillosa. Sí, una versión preciosa. Muy difícil convertir ese ritmo a este otro. ¿Por qué dices tú que tú no eres flamencólogo, si sabes tanto? Bueno, porque es una palabra que tiene muchas lecturas, y por supuesto hay muchísima gente que sabe muchísimo, pero muchísimo más que yo, ¿no? El flamenco es un océano de conocimientos, y yo me considero un modesto aficionado, ecléctico, que nada en esas aguas y va aprendiendo mientras doy brazadas.
Bueno, nos estamos acercando al final de esta sección, pero siempre terminamos a lo grande las secciones de... Todo en la ventana acaba a lo grande, pero las de Jacobo Rivero y sobre todo hoy, que es un día de despedida, va a empezar a sonar una cosa fantástica. Siempre hablas del gusto tuyo por otras músicas que no son el flamenco, de esos lugares adyacentes. Sé que eres muy fan del sonido de Nueva Orleans también, que no tiene nada que ver, por ejemplo. Pero ¿cuándo empiezas tú a ser aficionado al flamenco y por qué? Porque eso te llega, es más difícil que nos llegase a nuestra generación. Bueno, de chaval era fan de lo que se llamaba la rumba, ¿no? El sonido kinky, esas cosas. Y recuerdo una cinta que me pasó un colega, un amigo Leo, en la que además de los chichos, los chunguitos o los calis, pues estaba también Ray Heredia, Ketama, Camarón y otras cosillas más, y eso me atrapó desde el primer instante, ¿no? Luego he tenido otros recorridos musicales. Yo creo que el sonido de Nueva Orleans, por ejemplo, o sea, que hay muchas músicas que sí que están conectadas de alguna forma. Yo creo que hay una mirada compartida, por ejemplo, entre el jazz y el flamenco, entre el blues y el flamenco, y todo eso es un universo muy, muy potente. Pero, o sea, ¿cuántos años hace que tú te empiezas a aficionar a esto? Esto es un poco como lo de... ¿Cuánto se tarda en saber lo que tú sabes? Esto es un poco como lo de Woody Allen en Annie Hall, ¿no? Albee, no sé si te acuerdas, con Diane Keaton, ¿no? Sí, entonces ella le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas yendo al psicólogo para hacer terapia? Y él responde, poco, solo 15 años, ¿no? Pues yo igual, creo que llevo como 15 o 20 años en los que el flamenco sí que me he metido y me he sumergido más directamente, ¿no? Pero sin nunca perder de vista otras músicas que también me apasionan y que la verdad están presentes en mi vida. Esto que está sonando tan especial, que decía yo cuando ha empezado a sonar, nos lo ha pedido Jacobo para despedirse hoy específicamente. ¿Qué es esto que está sonando? Bueno, estamos escuchando a Pepe Habichuela, otra de las grandes pérdidas de este verano, ¿no? Y yo creo, bueno, de una pérdida muy importante, yo creo, para el flamenco, un maestro. Hombre, un maestro que el gobierno, por cierto, le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que se la entregó el propio Pedro Sánchez en febrero del 25 ahí en la Moncloa. Y lo que dices tú, se ha fallecido hace nada, el 4 de agosto. El 4 de agosto, sí. Bueno, yo creo que tuvo muchísimas distinciones porque fue un artista descomunal, un guitarrista, pero sobre todo una buena persona, figura clave también del Candela, compañero en el más amplio sentido de Enrique Morente, una persona además de ideas progresistas en el mejor y único sentido de la palabra, que lo tenía muy claro, un granaíno, que eso también tiene su particularidad, que hizo de su saber estar su mejor bandera, y además viniendo de la gloriosa estirpe de los Habichuela. O sea que ¿con qué acabas tú este paseo? Bueno, que nos pues me este despido de esta sección y de la audiencia con esta maravilla de fondo, Hierbabuena, que Pepe Habichuela grabó con The Bollywood Stings y que fusionó el flamenco con la música india, ese recorrido además que tiene tantas connotaciones para el pueblo gitano. Y aquí además está su hijo Josemi Carmona, y que también me parece una persona excepcional como su padre. Pues ha sido un placer y más placer todavía despedirte, Jacobo Rivero, de estos paseos fantásticos que nos has dado por el flamenco y aledaños con Pepe Habichuela y Hierbabuena. Y espero que nos encontremos muy pronto en un micrófono de la SER. Un abrazo flamenco muy intenso para toda la gente que haya tenido que despedir a personas queridas en las últimas semanas, que son muchas, y también a la gente que está escuchando esta sección. Y vamos a mandarle otro abrazo también a Rafa Panadero, que es el que tuvo la gran idea de decirle a Jacobo Rivero, vente para acá, que esto merece mucho la pena. Gracias, Jacobo. Hasta la próxima. No se vayan todavía, que ahora vienen nuestra sala de máquinas y van a saber por qué cuando ponen esta música en una plataforma luego les recomienda otra. Ya lo verán, lo van a entender en breve. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.